del Señor, especialmente estos versículos, han bendecido mi corazón, mi alma también, y poder, ¿no es cierto?, entender los caminos y la voluntad del Señor. Quiero partir diciendo en esta tarde, en este mensaje, esta palabra del Señor, que solamente existen dos voluntades. La voluntad de Dios, que es perfecta, y solamente Él tiene una sola voluntad, y la voluntad del hombre. El hombre tiene voluntad. Usted tiene voluntad, yo tengo voluntad. Nuestra voluntad, el único problema que tiene es que no es perfecta y no es pura. Pero la voluntad de Dios es perfecta. Nuestra voluntad no es así. Adán y Eva, por su propia voluntad, se sujetaron a las palabras de engaño y de mentira de Satanás, el diablo. Porque Satanás solamente pronunció las palabras de engaño, pero el hombre de su propia voluntad y su mujer lo tomaron. Y sujetaron su vida, ¿no es cierto?, de su propia voluntad, ¿no es cierto?, a aquello. Dice el Señor por su Espíritu Santo, y proclamó esta palabra a los profetas, por los profetas en el antiguo tiempo, en la nación de Israel, que los caminos del Señor eran perfectos, eran altos, pero los caminos del hombre, la voluntad del hombre, no era recta ni perfecta. Mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos, declara el Espíritu Santo por los profetas. Hasta el día de hoy, el pueblo de Dios tiene que tener muy en claro que su voluntad no es la voluntad de Dios. Eso es algo fuerte, que si usted y yo no lo tomamos en este tiempo con seriedad estas cosas, vamos a dar puros problemas. Amados hermanos, su voluntad no es la voluntad de Dios. Cuesta decirlo, usted lo puede decir a sí mismo. La voluntad de Dios es la perfecta. Por eso hoy día, y nosotros lo vemos, quiero hacer esto, quiero hacer este otro, quiero ir aquí, quiero ir allá, quiero hacer todas esas cosas. Pero esa es su voluntad. Pero si usted quiere andar en la voluntad de Dios, tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Ayer nos enseñaba nuestra hermana que en una de las sinagogas donde se impartía la enseñanza de la palabra del Señor, ahí había una puerta estrecha, angosta y también en baja. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál era el sentido? Porque todo aquel que quería aprender de la palabra de Dios tenía que entrar humillado, no aceptando su voluntad, sino la voluntad de Dios. Aprendí hace muchos años por un hermano esta frase que bendijo mi corazón. Había habido un momento, un conflicto, me acuerdo, en una congregación, un momento, unos dime qué te diré en una reunión, y todos concordábamos, aunque esa reunión era de hermanos ya maduros supuestamente en el Señor, pero entraron en conflicto como unos niños. ¿Y qué pasó? Le dije, bueno, si vamos a tocar estos temas, nos falta madurez. Y un hermano de campo me dijo esa vez, sí, me dijo, tiene razón, porque el trigo, me dijo, cuando está maduro, agalla, dijo, la espiga se llama, ¿cierto? Y ese es señal que el trigo está maduro. Así también es el creyente. Mientras no se humilla, no está maduro. Todavía anda en su voluntad. Y el Señor le dijo esto a Marta y a María. A Marta le dijo, ¿no es cierto?, cuál era la voluntad de Dios. Marta quería hacer cosas conforme a lo que ella quería hacer. Pero María, ¿no es cierto?, encontró en la forma y la manera de estar a las plantas del Señor para hacer su voluntad. Bendecido sea el nombre del Señor. La voluntad de Dios es perfecta, es agradable. Y el corazón del hombre, cualquiera sea, creyente, niño o niña, tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios. Este mensaje, hace muchos años que el Señor colocó un título a esta parte bueno, ahí dice el título, El Camino de Emaús, el subtítulo que le colocó la Reina Valera. Pero el Señor me dijo, habla de esta manera, caminando con el Señor, pero en la dirección equivocada.
Suena un poco contradictorio, pero es la verdad. Había sido crucificado el Señor un domingo como hoy en la mañana. Él había resucitado muy de madrugada. Las mujeres, como menciona aquí la palabra del Señor, se levantaron, fueron las primeras, ¿no es cierto?, que fueron al sepulcro a ver al Señor y se preguntaban, ¿quién nos va a mover la piedra? Pero cuando llegan a ese lugar se encuentran que la piedra fue removida y al Señor la impresión más grande que el Señor, aquel que ellas iban a ver muerto, no estaba ahí. Y más sorprendidas aún todavía cuando visión de ángeles, ¿no es cierto?, dicen, porque buscan entre los muertos al que vive, no está aquí. Oh, qué gloriosa sorpresa. Esa sí que es sorpresa. Bendito sea el nombre del Señor. Esa sí que es sorpresa. Ir a ver un muerto y ese muerto no esté ahí, sino vivo, y todo lo que ellos, dice la Escritura, que estas mujeres, ¿no es cierto?, volvieron allí, ¿no es cierto?, donde estaban los discípulos, todos también temerosos, muy tristes. Pero ese día se cambió su tristeza en gozo, porque ellas le dijeron, el Señor es resucitado. Y aquellos que estaban más tristes, como Pedro y como Juan estaba muy triste, era el discípulo amado, el que se recostaba en los brazos del Señor. Bendito el nombre del Señor. No es que el Señor haya tenido privilegios para con Juan, simplemente Él buscaba. Y como lo dice Santiago, para nosotros hoy en día, acercaos a mí y Él se acercará a vosotros. Aquí nadie tiene el privilegio de decir, bueno, es que Él es tal persona y a lo mejor Él vaya primero y después. No, amado hermano, niño, quien quiera que esté, ¿no es cierto?, oyendo, el que quiera acercarse a Dios, ¿no es cierto?, el siervo del Señor, pero el Espíritu Santo dice, Él se acercará a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Juan fue porque amaba mucho al Señor. Pedro fue porque estaba muy triste y necesitaba hablar con Él porque le había negado. Así que aunque él tenía más edad, el más nuevo le ganó porque era más ágil, ¿ya? Pero Pedro llegó y se metió adentro del sepulcro. Los otros quedaron afuera. Pedro siempre fue más allá. Dios bendiga a mis hermanos y mis hermanas que no se conforman como están, quieren más y van más allá. Dios los dé valentía. Valentía no para hacer lo malo, para hacer lo mejor, lo bueno. Porque hoy día mucha gente dice esto, ¿cómo está, hermano? Bien, pero yo quiero decirles, Dios quiere que usted esté mejor, no esté bien, esté mejor. Solamente con Cristo usted va a estar mejor, solamente en su presencia. Y Pedro era de esos que se metió más allá y no vio al Señor. Pero luego, ¿no es cierto?, el Señor, ¿no es cierto?, se le apareció a Pedro. Lo restauró, lo consoló para la gloria de su santo nombre. Pero en ese mismo instante, en ese mismo momento, estos dos discípulos dicen, ¿no es cierto?, que aún escuchando estas cosas, ellos tomaron de dirección, en su voluntad decidieron apartarse de los hermanos, los discípulos. Bueno, Jesús murió, vamos a lo mejor a volver, no sabía, a lo mejor vivían en Emaús. Y si quisieron volver o iban más allá todavía y regresando y se acabó esto, se terminó todo, pero no era así. Dice la palabra entonces que estos dos discípulos, y a mí me gusta mucho esto, porque el Señor Jesucristo a ellos no les, ¿no es cierto?, no les reprochó, no les dijo, ¿qué hacen ustedes aquí? Vuélvanse. No, Él los acompañó. A lo mejor la decisión que ellos tomaron no era la mejor, pero había tristeza en su corazón, había angustia, ¿no es cierto? Y incluso dice aquí la Escritura que ellos estaban en discusión, iban caminando, pero discutían más encima de estas cosas. Y el Señor le dice, ¿no es cierto?, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y le dice, ¿por qué estáis tristes? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué estáis tristes? Y ahí viene la respuesta de estos hombres. Y me imagino que caminan. Y Él, ¿no es cierto?, les empieza a hablar, a exhortar.
sigue con ellos en la misma dirección. Por eso digo yo, caminando con Jesús, pero en la dirección equivocada, en nuestra propia voluntad. A mí me da la impresión que estos hombres y este mensaje, espiritualizándolo un poco, a mí no me gusta hacer esto mucho, pero dejando como figura esto, amados hermanos, ¿no es cierto que estos hombres representan nuestra voluntad? Que nosotros tomamos decisiones que Dios no quiere, pero sin embargo Dios está ahí. Porque al final de cuentas, usted va a escuchar esto, y esto lo puedo corroborar con las escrituras, la palabra del Señor. 40 años de desobediencia, de rebelión del pueblo de Israel, pero Dios estuvo ahí. Estuvo en la piedra, dándole agua. Estuvo, ¿no es cierto?, en el fuego, dándole luz. Estuvo en la nube. Estuvo en la mañana dándoles alimento. Y le dice la palabra del Señor que aún en la desobediencia de su pueblo, en ese camino equivocado que ellos tomaron de desobediencia, dice, aún bebían de esa roca espiritual, porque la roca espiritual que les seguía era Cristo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí aparece en este camino de estos hombres bueno, Jerusalén estaba más alta, ¿no es cierto? Y Emaús más abajo. Así que ellos iban descendiendo, ¿no es cierto? Hasta llegar a aquel lugar. Y ahí les acompañó el Señor, les habló las escrituras, les empezó a decir cosas, ¿no es cierto? Hasta que llegaron a aquel lugar donde, ¿no es cierto?, el Señor hace que va hacia adelante. Y luego, ¿no es cierto?, ellos le dicen, pero le ruegan, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y él accede. El Señor dentro de ese camino, caminar, ¿no es cierto?, le dice, oh insensatos, como esas vírgenes que quieren hacer su voluntad y no la voluntad del Señor. ¿Ya? Las vírgenes, ¿no es cierto?, no hicieron la voluntad de Dios. Esas 5 insensatas tenían que tener aceite, tenían que preocuparse de aquellas cosas, pero ellos hicieron su voluntad, lo hicieron hacer como ellos querían hacer. Hoy en día también muchos de nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Amados hermanos, lamentablemente vamos a escuchar, si seguimos en esa dirección, las mismas palabras que el Señor le dijo a su pueblo: mis caminos son más altos que los tuyos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el hombre se guía por su voluntad, la palabra del Señor es claro que dice que el corazón del hombre es lo más engañoso que existe, que hay. Y por eso la Escritura también dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Porque si el hombre camina en su voluntad y ese hombre pone su voluntad, ¿no es cierto?, allí, ¿no es cierto?, confía en la voluntad de ese otro hombre, peor todavía. Porque los caminos del Señor son los únicos rectos. Nos desafía esta palabra y él dice: oh insensato y tardo de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. Esto se soluciona luego el Señor. Cuando Él, ¿no es cierto?, llega y se sientan a la mesa y el Señor parte el pan. ¿Qué nos simboliza el pan? La cena del Señor. Eso que habían tenido tiempo antes con el Señor Jesucristo. Parte el pan. ¿El pan para qué nosotros? El pan representa el cuerpo de Cristo, que por nosotros fue partido, dice la palabra. Y nos explica el Señor cuando tomamos, pero nos habla de la comunión también. De la comunión. Y cuando parte el pan, ¿no es cierto?, sus ojos son abiertos. Y en ese instante, ¿no es cierto?, Él se desaparece. No les dice nada. No les dice, ¿no es cierto?, vuelvan al tiro. Ellos se dieron cuenta que el camino que llevaban no era correcto y tomaron la mejor decisión: volverse en el mismo instante a donde tenían que estar. Por eso digo, a veces usted va a decir: ¿sabe qué, pastor? Yo lo he escuchado muchas veces, pero el Señor está conmigo, pastor. Es verdad. No te puedo decir que no es así, pero tus caminos están equivocados, aunque camines al lado del Señor. Dios no quiere estar al lado tuyo, quiere estar dentro de tu corazón. Cuando el Señor está dentro de tu corazón, morando firmemente, la palabra de Dios te va a dirigir, te va a doler, te va a humillar, pero porque la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la peña.
Para que la voluntad de Dios sea hecha en tu corazón, en mi corazón, tenemos que morir, ser despedazados y ser edificados por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra. Entonces, usted va a decir, y yo podemos decir, ando en la voluntad de Dios, no en mi voluntad. Y ahí la cosa cambia. Ahí la cosa es distinta. Estos hombres reconocieron, no estaban en la comunión, el culto estaba más lindo ya en Jerusalén, pero ellos iban en otra dirección, iban para otro lado, ¿ya? Pero en esa misma noche, esto es como cuando, ¿no es cierto?, se dice, esas primeras obras, ese primer gozo, caminaron todo el día, podrían haber dicho, mañana mejor, pero ¿sabe? Cuando está el gozo del Señor, cuando está el Evangelio, la voluntad de Dios en nuestros corazones, no hay frío, no hay viento, no hay, ¿no es cierto?, que tengo dinero, que no tengo dinero. Uno está en la voluntad de Dios y quiere estar en la comunión de los santos y quiere estar con los hermanos. Y que parece que los cultos no terminarán nunca. Uno quiere vivir y seguir en eso, hacer la voluntad de Dios, quiere predicar, quiere, ¿no es cierto?, anunciar, quiere hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y está muy claro lo que Dios quiere que hagamos, no hay que buscarle mucho. Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. Aún en este momento de crisis es donde más tenemos que levantar la voz, donde más tenemos que anunciar la palabra del Señor, la voluntad de Dios. Pero para eso tenemos que estar nosotros primeros en la voluntad de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Estar en la voluntad de Dios. Esos hombres vuelven de noche. Y cuando vuelven, ¿no es cierto?, a Jerusalén, dice la palabra que se encuentran en esa reunión. Yo le llamo a un culto muy especial. Ese culto que estaba ahí era de testimonio. Porque Pedro decía, yo he visto al Señor, habló conmigo. La mujer decía, nosotros fuimos, el Señor está vivo. Ese era el comentario, ese era el culto, ese era el gozo. El Señor resucitó, ¿no es cierto? Y llegan estos dos que venían de Maús, así medio transpirados, ¿no es cierto? A nosotros se nos apareció el Señor y ellos les cuentan, íbamos de camino y se nos acercó alguien, no lo conocimos, nos habló, ardía nuestro corazón. Y ellos creo que con emoción decían, ¿por qué no lo conocimos antes? ¿Por qué no volvimos antes? Pero fue en el momento oportuno, porque la vuelta de tu corazón al Señor, hermano, amigo, quien quiera que escuche, no es depende de ti, depende de Dios. Es cuando Dios se nos revela a nuestras vidas, ¿no es cierto? Y Él nos vuelve por su gracia, por su misericordia. Y todo aquel que llega al cielo va a decir, he sido salvado por la gracia, por la misericordia de Dios. Fue su gracia que me volvió, que me cambió, que me enderezó, que me volvió al camino. Ahora estoy en su voluntad. Seré más rico, seré más pobre. Me amarán, me despreciarán. Pero estoy con Cristo el Señor y sé a dónde voy. Alabado sea su nombre. Todos los hombres que han vivido bajo la promesa de Dios, bajo la provisión de Dios y la palabra de Dios. No todos han estado, hermanos, en palacios de reyes. No todos han vivido. Hay gente que fue muy pobre, pero allí, ¿no es cierto? Porque la pobreza no es un pecado, amado hermano. Bendito el nombre del Señor. Allí estuvo Dios con ellos. Alabado sea el nombre glorioso del Señor. Ni la riqueza tampoco es un pecado. El problema es lo que hay en el corazón. Alabado sea Cristo el Señor. Estaba ese hermoso culto, todo era testimonio, había gozo, pero faltaba algo más importante, porque en una reunión puede haber mucho gozo, puede haber mucho testimonio, puede haber muchas cosas, pero si no está Cristo, no está completa la reunión. Y en un momento, mientras ellos estaban hablando, se aparece el Señor en medio de ellos y le dice, paz a vosotros. Porque cuando el Señor está, todo entra en calma. Las angustias de tu corazón, el problema, sea económico, sea familiar, sea matrimonial. Pero el Señor dice, paz. Y cuando Él dice paz, todo calma. Hay calma completa, porque todo se sujeta a la palabra del Señor. Él está vivo, amada iglesia. Él está vivo.
y se rebeló. Él podría haber, ¿no es cierto?, desaparecido. Pero ¿por qué se rebeló? ¿Por qué se manifestó a sus discípulos? Ellos podrían ser igual que nosotros, no hemos visto, pero creemos. Pero Él se manifestó a ellos para acrecentar su fe, para decirles: miren, toquen, palpen, vean, he resucitado. Y aquí yo les doy este mandato. Y a mí me gusta mucho esos 40 días que el Señor estuvo con sus discípulos, porque ellos, el Señor ahí les fortaleció su fe. Desde ahí en adelante ellos cambiaron todo su perspectiva. Ese Cristo no era el sufrido que estuvo en la cruz. Ahora Él tenía uno resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy día la iglesia también de Cristo tiene un Cristo resucitado. Y un Cristo que viene allá en las nubes. Y todo ojo le verá. Alabado sea el nombre del Señor. Y los que están haciendo su voluntad, y los que se someten a la voluntad de Dios, no a la voluntad de la iglesia, de denominación, a la voluntad de Dios, escaparán y irán a la presencia del Señor. Porque conoce el Señor a los que son suyos. Y estos no son gente que nunca cometan nada de malo, pero están en la voluntad de Dios y conocen su voluntad. Y ellos regresan allí. Y ahí está el Señor con ellos y los guía, los sustenta. Dice: pasa a vosotros. Era necesario, aquí estoy. Si uno da vuelta la hoja, ¿no es cierto? Dice: estas fueron las palabras que fueron habladas, ¿no es cierto?, por los profetas, y que tenían que cumplirse lo que estaba escrito en la ley y en Moisés, todas aquellas cosas. Y así estaba escrito, y dice: y así fue necesario que el Cristo padeciese. Esa cruz que fue manchada en sangre fue necesaria para tu redención, para tu perdón, para tu salvación. Pero también fue necesario la resurrección de entre los muertos de ese Cristo para tu salvación y tu glorificación. Pues lo que ahora nosotros esperamos es la manifestación, la glorificación de los hijos de Dios hoy día. Y muchos de los cristianos somos mirados ahí para la nada, ¿no es cierto? Absolutamente no nos toman en cuenta, quieren borrarlo, no han borrado de encuesta, no han borrado de todo. Pero no se preocupe, amada iglesia, el Señor nos está mirando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué? Aunque no pesemos aquí en la tierra, pero en el reino de los cielos sí pesamos. Allá sí que somos considerados. Bendito sea el nombre del Señor. Allá está el que murió por nosotros y nos está esperando. Alabado sea el nombre glorioso del Señor. Estos hombres volvieron en la voluntad de Dios. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, vas contra la corriente. Sí. Vas contra la corriente. Y no es nada de fácil. Pero ¿sabe? Si estás en la voluntad de Dios, hay un gozo, hay una presencia de Dios que no la puedes comprar con dinero, como quiso hacer ese hombre en el libro de los Hechos, comprar el don de Dios. Estos no entienden. Bendito sea el Señor. Pero el Señor bendice nuestras vidas y en su voluntad. Ahí está el punto, amados hermanos. Estos hombres volvieron ahí y a ese culto maravilloso, a esa congregación, como digo. Y cuando está el Señor Jesucristo, se callan todos los testimonios y se le escucha a Él. Él es lo más importante. Y sus palabras no son abundantes a veces en palabras, pero sus palabras son profundas. Y tal vez un id o un te amo o un estoy contigo es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque lo dice el Rey de Reyes y Señor de los Señores. El que su voluntad no cambia. Tiene una sola voluntad del Señor, que es perfecta. El hombre tiene voluntad, vuelvo así como dije al principio, pero no es perfecta. Y esta es una cuestión profunda que a lo mejor sería largo de explicar, pero creo que me están entendiendo ustedes, amados hermanos. Siempre, todas las cosas que usted haga por su propia cuenta, esa no es la voluntad de Dios.
Pero todo lo que usted hace de acuerdo a lo que Dios quiere que haga, esa es la voluntad de Dios. Lo bueno, amado, es que cuando lleguemos a la presencia del Señor, Dios nos va a llamar a cuenta por lo que Él nos mandó a hacer. Por lo que Él nos mandó a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Así que si estamos caminando en nuestros propios caminos, en nuestra propia voluntad, en esta tarde es momento de tomar esa decisión como estos hombres. Tal vez usted, igual que sus discípulos, quédate con nosotros. Sé que esto es bueno. Algo pasa acá, siento el llamado del Señor. Pero puede decir, quédate, Señor. Si hemos perdido comunión, amados hermanos, estar en división no es la voluntad de Dios, es la voluntad del hombre. Pero el hombre y la mujer de Dios, que está en la voluntad de Dios, no permite división, no permite contienda en su corazón, sino que anda en la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Lo dice muchas de las escrituras de la palabra del Señor. Si alguno dice que ama a Dios, pero todavía, ¿no es cierto?, y está aborreciendo a su hermano, la escritura lo menciona, que dice que es un mentiroso. Y la verdad, dice, no está en él. ¿Por qué? Porque anda todavía en su voluntad. Pero el que anda en la voluntad de Dios, aunque le cueste, aunque tenga que perdonar 1, 2, 3, 4, 15, 70 y muchas veces, pero ese que perdona está en la voluntad de Dios, porque está perdonando a los hombres sus ofensas, como el Padre nos ha perdonado a nosotros nuestras ofensas. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es solamente que usted resucite muertos o que predique lindos mensajes. Es que viva la palabra. Es que viva la palabra. Es que su fe no la demuestre solamente, diga, y sea un experto para hablar de fe y para hablar de tantas cosas. O repita todos los milagros que escuche, ¿no es cierto?, ya sea en cualquier parte que los vea. Lo que interesa es que usted haga la voluntad de Dios. No es bienaventurado solamente el oidor de la palabra, sino el hacedor de la palabra. Es tiempo, amados hermanos, que nuestra fe sea vista por las obras que nosotros hacemos, por el caminar. Abraham, dice la Escritura, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y se sostuvo, dice, en su voluntad, en la voluntad de Dios, como viendo al invisible. A Abraham se le dieron promesas futuras. En tu simiente, ni siquiera él mismo, en tu simiente que es Cristo, en tu descendencia te bendeciré. Algún egoísta diría, ¿y yo qué voy a tocar? Bueno, Juan, es a futuro. En tu simiente, en tu descendencia, allí yo me voy a manifestar. Y Abraham creyó a Dios. Esa es la fe que tenemos que sostener hoy día. No basta con repetir versículos bíblicos, hay que hacer los versículos de la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y te aferres a las Escrituras, a su palabra. Y entonces usted puede decir, bueno, y a mí, pero si Dios te dijo que te iba a bendecir, y esas bendiciones pueden ser futuras, a veces presentes también, pero Él no miente. A mí eso me gusta y me da confianza del Señor, porque si Él fuera mentiroso, mejor no predico de Él. Si Él cambiara de opinión, no, yo Jehová no cambio, dice un versículo. Por eso, hijos de los hombres, no habéis sido consumidos, porque Dios le ha creado también sus misericordias. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, doblegar nuestra voluntad, caminar en la voluntad de Dios, como Abraham,
como todos estos hombres, que necesitamos hoy día caminar en fe, bajo promesa. ¿Usted está caminando bajo promesa? ¿Está caminando en fe? Mire, si usted es una persona que se vive quejando de todo, que del país está así, que la otra cosa, que la iglesia está así, que mi casa está así, que mi señora, que mis hijos, usted está igual que Habacuc. ¿Ha leído Habacuc? Léalo. Y hay una oración de queja de Habacuc. Mira, Señor, la justicia sale torcida. Mira aquí, mira allá, Señor. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a Habacuc? Dios le da respuesta. Habacuc le dice, ¿no es cierto? Es verdad, la ley está saliendo torcida. Esta cosa yo también la estoy viendo. Y Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor, nos va a arreglar esta situación? Pero el Señor le dice, sí, Habacuc, pero tengo el control, cuando le dice, mas el justo por la fe va a vivir, Habacuc. No te preocupes de las cosas que estás viendo. Preocúpate de tu fe, preocúpate de creer. Mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Gloria al Señor. Este es un camino de fe. Y es tiempo que andemos por fe. Que andemos por fe. No hay un antídoto para el coronavirus. ¿Y qué pasa si llega? ¿Qué va a hacer usted? Por aquí en mi Biblia hay un versículo que dice, una promesa: ni plaga tocará tu morada. Así dice Salmo 91, si no me equivoco. Gloria a Cristo, el Señor. Amados, situaciones difíciles van a venir en el país. El Espíritu Santo lo sigue recalcando, lo sigue diciendo hace muchos años. Pero ¿sabe? Tú tienes que estar bajo la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, y las promesas de Dios van a estar sobre ti. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente la misericordia, la promesa de Dios. Porque el día que Abraham y su esposa nivelaron su fe, ese día Sara concibió y nació el de la promesa. Alabado sea el nombre del Señor. Así es también. Muchos hombres se han quejado delante de Dios, profetas y siervos del Señor. Y Dios le ha dicho una cosa: te estás quejando, pero es porque estás quejándote en tu voluntad, no en mi voluntad. Dios le dice a un profeta, y ayer nos recordaban a la hermana que nos enseñaba, si te convirtieres, delante de mí estará. Sí. Es bueno. Y a mí por eso me gusta este versículo, esta parte de las Escrituras, porque el Señor acompañó a estos dos hombres que iban en una dirección equivocada. Por todo, comprensible totalmente. Pero llega el momento en que se revela Él y estos hombres toman una decisión y se vuelven a Jerusalén. Dios no va a respaldar emociones. Dios respalda decisiones. Tienes que decidirte por hacer la voluntad de Dios. No emocionarte para hacer la voluntad de Dios. Decidirte a hacer la voluntad de Dios. Escuchar su voz. Meterte en la palabra. ¿Hace cuánto tiempo estás pasando por momentos difíciles, pero ni siquiera has proclamado un día de ayuno? Un día de, ¿no es cierto?, de libertad. A lo mejor hay un montón de maldiciones que han tirado sobre tu casa, sobre tu familia. Y ahí estás tú, y estás pensando, no, si el pastor no me viene a ver, ¿acaso el Dios del pastor no es tu mismo Dios? El Dios de Elías, no es el mismo Dios. Entonces, lo que tienes que hacer
es acercarte a la voluntad de Dios. Como lo dice Santiago, y lo voy a volver a repetir: acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Es sencillo. Y en este tiempo, amados hermanos, proclame. Usted dice: no, si la iglesia no proclama ayuno, yo no voy a ayunar. ¿Para qué? Usted proclame. A lo mejor está pasando los momentos más difíciles, no sé, pero hágalo, porque la misma escritura, Isaías 58, dice: entonces nacerá tu luz y su justicia dejará ver pronto. Y también declara y dice, a mí me gusta mucho ese versículo, dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías va a saciar tu alma, va a dar vigor incluso a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas, escuche bien, nunca faltan. Hay un río que fluye del trono de Dios, que no deja de fluir. Pero para los que creen, para los que quieren hacer la voluntad de Dios, la invitación es esa: hacer la voluntad de Dios, a dejar las cosas, la pelea chica esa, y venir a la comunión con los hermanos, como estos hermanos acá. Al partir el pan, ellos se dieron cuenta de muchas cosas, y para nosotros este es el pan de vida también, la palabra de Dios. Cuando se comparte este pan, y hay que tomar decisiones frente a la palabra de Dios.